Hola, hola amigos. Bienvenidos sean todos a su canal Frente Militar y Geopolítico. Hoy es 17 de julio del año 2024 y como siempre les traigo nuevas actualizaciones de lo que ha estado aconteciendo en el conflicto en Ucrania. Les traigo la información de lo que está pasando directamente en el campo de batalla, pero también otras informaciones y temas muy importantes del ámbito geopolítico internacional que están relacionados directamente con esta guerra. Antes de comenzar, quiero saludar a todas las personas que me escuchan desde cualquier parte del mundo, en especial a los amigos suscriptores de nuestro canal. El día de hoy ha estado marcado por muchos acontecimientos, tanto en el ámbito geopolítico internacional como lo que está pasando directamente en la zona de operaciones. Todos esos acontecimientos los vamos a estar actualizando con mucho gusto para ustedes, así que acompáñenme en el programa de hoy, pues tenemos mucha, pero mucha información que compartir con ustedes y vamos a comenzar directamente por este artículo que publicaba hoy Bloomberg sobre una entrevista que le habían realizado al expresidente Donald Trump y actual candidato del Partido Republicano para las elecciones de noviembre en los Estados Unidos de América. ¿Sí? Y es que el candidato presidencial estadounidense Donald Trump dijo así, tajantemente, que no es partidario de las restricciones, ¿sí? Y comentó algo que no gustó para nada en Ucrania, comentó sobre la posibilidad de aliviar las sanciones contra Rusia. Así lo expresaba el candidato presidencial de los Estados Unidos, Donald Trump. En una entrevista con Bloomberg, se le preguntó a Donald Trump si su probable acuerdo para poner fin a la guerra en Ucrania incluiría aliviar las sanciones contra Rusia y contra Putin de manera general, y el político respondió diciendo que no le gustan las sanciones. Con las sanciones alejamos a todos los que se nos acercan, por eso no me gustan las sanciones. Pensé que eran muy útiles con Irán, pero con Irán ni siquiera las necesitaba tanto. Pero no gustó para nada en Ucrania estas declaraciones del futuro, bueno, no voy a decir el futuro, lo voy a decir del actual candidato presidencial a la Casa Blanca, Donald Trump, con esto de aliviar las sanciones contra Rusia. Para nada, esto molestó muchísimo a los ucranianos. También molestó muchísimo que Donald Trump hubiera escogido a nada más, o nadie más y menos, que Vance, el senador de Ohio, que es totalmente contrario a la ayuda multimillonaria infinita a Ucrania. De esta manera, entonces, bueno, Trump sigue dando declaraciones que resultan de cierta manera explosivas, de cierta manera incendiarias y que provocan reacciones que no le gusta para nada. Estas reacciones son todas negativas en la Unión Europea porque quieren, por supuesto, seguir con la política de sanciones contra Rusia y principalmente Ucrania. Otra mala noticia para Ucrania se confirmaba hoy por la agencia de noticias Reuters, que expresaba que a pesar de que habían pasado la que podía ser el proyecto del presupuesto para el año 2025, pues después de varios meses de disputa se va a reducir a la mitad la ayuda militar a Ucrania en 2025. Esto lo expresaba Reuters en este artículo importante que, bueno, da a entender que al parecer se está acabando un poco todo este financiamiento infinito. Ya las arcas de todos estos países en la Unión Europea que estaban financiando a Ucrania en esta guerra infinita, pues se les están acabando, y principalmente Alemania. Imagínense, Alemania, que ha sido uno de los que más ha financiado a Ucrania en esta guerra. Debemos decir que después de los Estados Unidos es precisamente Alemania el país que más ha brindado apoyo financiero a Ucrania, ya sea financiero traducido en armamento y financiero traducido en dinero en sí, para, bueno, la propia estabilidad de la administración de Zelensky, ¿no? Todo su gabinete y para que funcione el gobierno ucraniano, las instituciones principales. Ha sido el gobierno alemán el segundo que ha estado suministrando la ayuda de manera general. Pero bueno, en cuanto a la ayuda militar específicamente, pues se va a reducir a la mitad. Esto lo expresaba Reuters, y es que el gobierno alemán tiene la intención de aprobar este documento hoy mismo, no mañana, hoy mismo. El importe de la ayuda se va a reducir de 8.000 millones de euros, que lo cual era antes, a 4.000 millones de euros. El presupuesto se aprueba con un déficit de 17.000 millones de euros, pero Berlín espera que el crecimiento económico le ayude a cerrar la brecha. No sé de qué crecimiento económico hablan, porque todas estas economías, la gran mayoría, y principalmente la que una vez fue la gran locomotora europea, la gran locomotora de Europa, Alemania, pues ha dejado de ser esa gran locomotora, y en parte por dejarse llevar por los deseos de los Estados Unidos, que al seguirle el juego, pues Estados Unidos se ha enriquecido y los países de la Unión Europea y principalmente Alemania, pues han decrecido, hay que decirlo así. En otro orden de información,
y informaciones bastante, de cierto punto de vista, sorprendentes. Hoy The New York Times publicaba este artículo donde hablaba incluso de palabras muy fuertes como la corrupción en Ucrania. Sí, corrupción y caos. La agitación en el Parlamento de Ucrania empeora en medio de la guerra. Esto lo expresaba The New York Times. Y es que en el Parlamento ucraniano reina la confusión. En el país se ha declarado la ley marcial, lo que imposibilita la celebración de elecciones, y alrededor del 10% de los diputados faltan periódicamente a las reuniones de la Rada. Esto ha llevado a crecientes acusaciones de corrupción en medio de miles de millones de dólares en ayuda exterior y críticas por la excesiva concentración de poder en la oficina de Zelensky. Yo creo que es el momento de aplaudir y decir, no sé, al fin estos medios, bueno, ya no es el primero, creo hemos citado aquí en algún momento otro medio, pero me gustaría que todos, no solo New York Times, me gustaría que The Guardian en el Reino Unido, me gustaría que The Telegraph en el Reino Unido, me gustaría que Bloomberg en Alemania, Reuters en Alemania, me gustaría que la CNN, bueno, todos estos medios, Forbes, todos los medios que citamos aquí, The Economist, Foreign Affairs, Atlantic, todos los medios, The Hill, todos hablaron de esto. Y es que en Ucrania la concentración de poder es inmensa. ¿Cuál es el tema este de la democracia ucraniana? ¿Hasta dónde llega la mentira de la gran democracia ucraniana? Democracia que no existe en Ucrania, ¿sí? Están diciendo algo que todos sabemos. Lo que pasa es que les cuesta trabajo reconocer, pero ya cuando es tanta la evidencia, es difícil ocultarlo. La realidad es que se ha acusado a Ucrania, ¿sí?, de corrupción, con miles de millones de dólares que le han entregado en ayudas. Y hay una excesiva concentración del poder en Zelensky. Zelensky, Andriy Yermak, como todos lo saben, ¿verdad? Podolyak, Umerov, Budanov, todos ellos, Sirski, todos, ¿sí? Según la Constitución, el Parlamento tiene más poderes que el presidente, pero en la crisis actual la Rada ha perdido su importancia e independencia. Sí, es una dictadura en toda la extensión de la palabra, pues Zelensky tiene ahora mismo en un puño, debo decirlo así, a Ucrania, hay que decirlo, ¿no? Y esa es la administración de Zelensky. Son 5 personas, 6, se los mencioné ya, los que toman las decisiones de todo un país que cada vez más se encuentra sumido en una crisis demográfica, energética, financiera, ¿sí? Y bueno, una crisis social de manera general. Pero bueno, así son las cosas. Y hoy The New York Times comunicaba esto en su artículo. En otro orden de informaciones, The Spectator también daba a entender cosas muy interesantes, y es que Occidente ha limitado la asistencia a Ucrania, dejándola prácticamente sin garantías de seguridad. Y en esta foto vemos al primer ministro, el primer ministro del Reino Unido, ¿sí? Pues en la cumbre de Washington, la OTAN tampoco dio a Ucrania garantías claras de seguridad, señala el ex agregado militar británico John Foreman. La membresía de Ucrania en la alianza se ha retrasado nuevamente sin que se haya proporcionado financiación plurianual, lo que dificulta la planificación de Kiev y la sujeta a los caprichos políticos de los países occidentales. Alrededor de un tercio de los países de la OTAN no están cumpliendo sus compromisos de gasto de defensa, lo que socava la seguridad colectiva. El primer ministro canadiense ha admitido que su país solo alcanzará el objetivo del 2% para el año 2032. Recuerden que Donald Trump ha sido bastante fuerte con este tema del famoso 2% que tienen que contribuir los países de la OTAN. Recuerden que la OTAN tiene 32 países y no todos, o diría muy pocos, cumplen con este objetivo de pagar el 2% del PIB para contribuciones en la OTAN. Sin embargo, fíjense que el propio vecino de los Estados Unidos, pues Canadá, miembro de la OTAN, país fronterizo con los Estados Unidos, muy amigo de los Estados Unidos, ni siquiera contribuye con el 2% y dice que este objetivo del 2% sería alcanzado para muchos años después. Estamos hablando para el año 2032. Tampoco logró ponerse de acuerdo sobre un nuevo enfoque estratégico para Rusia, dejando al Kremlin la oportunidad de dictar los términos de la seguridad euroatlántica. Un posible acuerdo entre Donald Trump y Putin sobre Ucrania podría debilitar gravemente la seguridad europea, y esto es lo que temen muchos con la llegada o la posible llegada, una hipotética llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca en noviembre de este año 2024. Pero así están las cosas, ¿sí? Poco a poco se van bajando del barco,
cuando el barco se va hundiendo, muchos comienzan a lanzarse del barco, ¿no? ¿Sí? Hundiéndose así como el Titanic, así está pasando, ¿sí? Y bueno, hoy, precisamente hablando de Trump, un aliado de Trump abogaba por la autonomía de Ucrania en lugar de la membresía en la OTAN. Richard Grenell propuso crear zonas autónomas en Ucrania y no aceptarla en la OTAN. Esto informaba también Bloomberg, que siempre estaba muy activo respecto a esta guerra, y Grenell, quien fue embajador de los Estados Unidos en Alemania y director interino de inteligencia nacional bajo Donald Trump, planeó la idea en la Convención Nacional Republicana en Milwaukee. Grenell propuso un acuerdo de paz que preservaría la integridad territorial de Ucrania, pero crearía regiones autónomas. Subrayó que aún deben definirse los detalles de dicho acuerdo. Grenell también dijo que Ucrania no debería ser aceptada en la OTAN en un futuro próximo. Y bueno, en este caso Bloomberg señalaba que el plan de Grenell encontraría una gran resistencia por el presidente Zelensky, y recuerda que la autonomía se discutió anteriormente en el contexto de los acuerdos de Minsk para los territorios de Donbass capturados por las tropas rusas. ¿Sí? Bueno, con respecto a esto, la autonomía estaba plasmada en los acuerdos de Minsk para las repúblicas del Donbass, pero ni Poroshenko ni después Zelensky hicieron nada respecto a este punto. Nada, absolutamente nada. Y Europa en aquel momento, incluso los países firmantes de aquellos acuerdos de Minsk en el año 2014, me refiero a Alemania, me refiero a Francia, miraron hacia el otro lado, se hacían los de la vista gorda y como que en Ucrania no pasaba nada, bombardeaban diariamente Donetsk, bombardeaban diariamente Lugansk, nada de autonomía para estas repúblicas. Y bueno, Zelensky, la culpa de que no se cumplieran los acuerdos de Minsk no fue por parte de Rusia, sino fue por parte de Ucrania y por supuesto los países que lo estuvieron apoyando, porque Rusia, una de las cosas en que se paró la guerra en aquel momento era que se cumplieran los acuerdos de Minsk y la autonomía de estas dos repúblicas, pero esto no pasó y bueno, ya saben lo que sucedió después. Pero bueno, aquí daba esta propuesta este aliado de Trump. Sin embargo, por supuesto, Zelensky esto no le gustó tampoco, no le gusta nada. Lo que quiere Zelensky es simplemente seguir la guerra hasta el último ucraniano y recuperar las fronteras, imposibles de recuperar las fronteras de la ya no existente Ucrania, ¿no? Estamos hablando de la antigua Ucrania, Ucrania del año 1991, pero estamos conscientes de que esto no será posible, ¿no? No será posible para nada. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, de Asuntos Exteriores, el señor Sergei Lavrov, expresaba que la segunda conferencia sobre Ucrania contiene enfoques inaceptables para Rusia. Recuerden que Ucrania está impulsando, potenciando, ¿sí?, gestionando una segunda cumbre, ya que la primera fracasó, la segunda debe fracasar también. En este caso, Zelensky quiso que la segunda cumbre no fracasara, tratando de invitar a Rusia, tratando de ganarse algunos puntos y decir por lo menos que se tomó el trabajo de invitar a Rusia. Pero ya vimos ayer que Dmitry Peskov aclaraba que no iba a Rusia a participar en esta conferencia de paz o en esta pseudo cumbre de paz, y hoy lo confirmaba también el señor Sergei Lavrov, que expresaba que no tiene intención, o sea, Rusia no tiene ninguna intención de participar en una segunda conferencia sobre Ucrania, la cual Zelensky quiere convocar. También cree el señor Lavrov que Occidente ha fijado un rumbo para hacer cumplir un ultimátum de Zelensky a cualquier precio. Recuerden que ayer también Peskov decía que era un ultimátum, hoy lo confirma Sergei Lavrov, diciendo que esto es un ultimátum de Zelensky en el cual Rusia evidentemente no va a caer. Al mismo tiempo, Lavrov destacó que Rusia está dispuesta a entablar negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania y al sistema de seguridad en Europa. Dijo además que Moscú va a insistir en incluir salvaguardias contra la doble interpretación, sí, en cualquier posible futuro tratado de seguridad europeo, y que supervisaría cuidadosamente la redacción y las garantías. Esto lo dice sobre todo porque recuerden que hay acuerdos, o habían acuerdos antes de la operación militar especial, y recuerden que uno de estos acuerdos entre Europa y Rusia era que ninguna de las partes aumentarían sus posibilidades ofensivas en detrimento de la defensa de los otros, ¿no? O sus posibilidades desde el punto de vista militar en detrimento, ¿no?, o en perjuicio, podríamos decir también, de la defensa de la otra parte, ¿no? La OTAN realmente con este acuerdo, ya saben lo que hizo, un acuerdo que lo tiró por la basura, y la OTAN empezó a ampliarse hacia el este, y hacia el este, y hacia el este, pues violando cualquier tipo de posibilidad de defensa de Rusia, ¿no?, prácticamente, que es a lo cual se refería Lavrov prácticamente, ¿no? En este caso dice que no va a pasar lo mismo, no van a confiarse otra vez de la OTAN, no se puede confiar en la OTAN, no se puede, y por eso precisamente decía que esta vez, en caso de que se llegue a un tratado de seguridad europeo,
pues se va a supervisar cuidadosamente la reacción y las garantías. No puede pasar que la OTAN se siga ampliando y ampliando y ampliando hacia el este y que Rusia de brazos cruzados. ¿Sí? No puede ser. Y no va a pasar de nuevo. Y por eso, bueno, lo dejaba claro también Sergei Lavrov. Vamos a hablar un poco de lo que está pasando, digamos, con el armamento, la munición, de manera general, que siempre traemos algo de estos temas a nuestra primera parte del programa, y es que Forbes hoy publicaba este artículo también interesante, donde decía claramente que la artillería sigue siendo el rey de la batalla en la guerra entre Rusia y Ucrania. Sí, la artillería sigue siendo el rey. Así lo decía Forbes, y bueno, abundaba en este artículo, no solo hablando de que el rey en la batalla era la artillería, sino que la superioridad artillera de Rusia pues es el factor más importante. Más allá de que es el rey, la artillería de manera general, pues Rusia tiene una superioridad artillera en este conflicto y esto lo sabemos todo. Y bueno, ahora vamos a estar abundando aquí, y es que Rusia y Ucrania han probado diferentes tipos de estrategias, pero como señalaba la revista Forbes, un aspecto permanece constante y es que ambas partes dependen en gran medida de la artillería. Rusia domina este ámbito, o sea, lo dicen así tajantemente, y es que los rusos disparan aproximadamente 10.000 municiones por día, mientras que los ucranianos disparan 2.000 municiones por día. Y esta ventaja de Rusia es lo que ha posibilitado sobre todo tantos logros, queridos amigos. Y hay que decirlo así, la artillería rusa, esta ventaja rusa en la artillería es la que ha propiciado, entre otras cosas, no solamente eso, ¿no? Pero es lo que ha propiciado, entre otras cosas, pues grandes avances rusos en el terreno, ¿sí? Primero la defensa y después la posibilidad de la ofensiva. Y bueno, todo el arsenal de artillería que tiene Rusia, más allá de la munición que saben que tiene, munición termobárica, artillería autopropulsada, bueno, todo tipo de artillería. Bueno, ¿para qué lo vamos a mencionar? Además de la munición que le entrega también Corea del Norte, y es que el ejército ruso, como dice este artículo, tiene más artillería que cualquier otro ejército del mundo. Importante esta parte. El ejército ruso tiene más artillería que cualquier otro ejército del mundo. Que quede claro para todos, y como estamos hablando del mundo, estamos incluyendo ahí toda la OTAN. ¿Sí? O sea, pero vamos a leer este punto. Rusia tiene 3 veces más piezas de artillería que el ejército de los Estados Unidos. Para todo aquel que está escuchando, ¿sí? Para todos aquellos que yo sé que muchos que me escuchan aquí están de acuerdo con este artículo, pero aquellos que lo dudan, ¿no? Lo dice Forbes. No lo estamos mencionando aquí de ningún medio prorruso, ningún medio ruso, es Forbes. El ejército ruso tiene más artillería que cualquier otro ejército del mundo y 3 veces más piezas de artillería que el ejército de los Estados Unidos. Ahí está. Los dos principales obuses de las Fuerzas Armadas rusas son el 2S-19 y el 2S-33, y Forbes señala que el complejo militar industrial ruso produce 250.000 municiones al mes, lo que corresponde al ritmo de uso. Repito, 250.000 municiones al mes. Multipliquen eso por un año, por 12 meses, y me dicen después cuánto le da. ¿Sí? Estamos hablando que en 4 meses Rusia tiene 1 millón de proyectiles, o sea, 1 millón de municiones. 1 millón en 4 meses. Quiere decir que al año son 3 millones, mínimo, más lo que les entrega Corea del Norte. Imagínense, ¿no? Bueno, Ucrania tiene que depender de una combinación de equipos soviéticos y nuevos proporcionados por la OTAN. La revista admite que esto se ha convertido en un problema para las Fuerzas Armadas de Ucrania, ya que por este motivo los ucranianos dependen en gran medida del suministro de proyectiles occidentales, y bueno, mientras Ucrania siga dependiendo de la ayuda occidental, pues estará sumida poco a poco en toda esta escasez. ¿Sí? Interesante este artículo de Forbes, que reconoce que Rusia tiene más piezas de artillería que cualquier ejército del mundo. Nos vamos a otro orden de información, y el Washington Post publicaba un interesante artículo del cual se hacía eco también el medio ucraniano de Unian.net, y tiene que ver sobre todo con lo que está sucediendo, queridos amigos, con la movilización en Ucrania y, bueno, cómo los hombres en Ucrania están huyendo. Y es que en la movilización en Ucrania los hombres evitan en masa el servicio militar y lo evitan por dinero, ¿no? The Washington Post también agregaba aquí que mientras Ucrania se prepara para fortalecer su servicio militar obligatorio para defenderse contra lo que llaman ellos la invasión rusa, pues algunos hombres están eludiendo el reclutamiento, pagando miles de dólares para ayudarlos a salir del país ilegalmente. Esto es expresado de Washington Post. Los contrabandistas que ayudan a cruzar la frontera a menudo cobran más de $5.000 según funcionarios ucranianos y hombres que han pagado por el servicio. Al hacerlo, quienes son capturados a menudo enfrentan exactamente lo que esperaban evitar, pues los mandan al servicio militar. ¿Y cómo funciona esto? Yo lo veo de esta manera.
Los ciudadanos ucranianos, los hombres en mayor medida, evidentemente, tratan de escapar, ¿sí? Porque saben que ningún hombre en Ucrania, o sea, ningún hombre en Ucrania ahora mismo, entre 18 y 60 años puede abandonar el país, a no ser que sea hijo de Zelensky, sobrino, no sé, familia de Budanov, familia de Sirski, ellos sí pueden abandonar el país. Pero fuera de ese gabinete de Sirski, Budanov, Umerov, Podolyak, fuera de ese gabinete, los familiares de ellos tienen que obligar, hombres en este caso, entre 18 y 60 años, no pueden salir del país, no están autorizados. Y entonces, ¿qué pasa? Tratan de huir, le pagan lo que sea, dicen que $5,000. Bueno, si eso vale de salir del país, pues lo veo bien. Y a veces pagan más, 10,000 incluso, hemos visto aquí. Pero eso les da la posibilidad de estar libres, al menos no son llevados al campo de batalla. Lamentablemente muchos son capturados en la frontera, como hemos visto aquí, y son llevados ¿a dónde? Al servicio militar, al campo de batalla, a una zona de operaciones donde lamentablemente muchos pierden la vida. Entonces, ¿qué? Los propios ucranianos dicen, bueno, prefiero abandonar el país, prefiero nadar el río, sabe Dios si puedo llegar a la otra orilla. Si llego a la orilla y llego a Moldavia, al menos estoy vivo. Si no cruzo la orilla y bueno, me capturan, pues me van a llevar al campo de batalla. Es duro, es triste, lo hemos mencionado aquí muchas veces, pero la verdad es esta, queridos amigos, y la movilización forzosa sigue a un ritmo acelerado y en Ucrania, pues, y sobre todo en Europa, como siempre, miran hacia el otro lado. Crece muchísimo la lucha partisana en Ucrania, crece muchísimo la insurgencia, para decirlo bien, la insurgencia en Ucrania, y justo ayer, fueron quemados precisamente muchos coches, muchos autos de los miembros estos del TCC. Recuerden que el TCC es esta policía militar ucraniana, es la oficina de reclutamiento que va por las calles capturando a cualquier transeúnte, a cualquier ciudadano que va a buscar el pan en la panadería, que va simplemente al mercado, ¿sí?, a abastecerse para llevar la comida de su familia. Es capturado en la calle, llevado a una furgoneta inmediatamente, o es llevado a un minibús y es llevado directamente al campo de batalla. Lamentablemente es así. Pero esto ha molestado muchísimo y se están dando muchos eventos que los estamos compartiendo bastante en nuestro canal de Telegram, donde estamos poniendo directamente cómo queman diariamente los carros de estos miembros del TCC. Y esto ha sucedido en diferentes zonas del país, como en Vinnytsia, donde han sido incendiados automóviles, también en Kharkov, donde fueron incendiados automóviles de estos miembros que les llaman los carniceros de Zelensky, los miembros del TCC. En la ciudad de Rivne también fue incendiado otro auto, y en Odessa en un solo día se quemaron 5 de estos vehículos militares de los miembros del TCC, que cada vez son más odiados en Ucrania y en todo el país de manera general, ¿no? Pero muchas imágenes nos están llegando de la quema de todos estos autos, donde muestran así de alguna manera la, inconformidad, para llamarlo de esta manera, con lo que está pasando lamentablemente en Ucrania, con esta movilización forzosa que están realizando en estas diferentes zonas, y sobre todo en las zonas prorrusas, que es donde Ucrania más está reclutando para llevarlos, quise decir, al matadero. Y bien, amigos, con esto que está sucediendo en la insurgencia ucraniana, con esto que les muestro, pues nos vamos al campo de batalla. Pero antes de irnos al campo de batalla, me gustaría decirles que no olviden dejar su like, queridos amigos, comentar en la caja de comentarios. Recuerden que eso ayuda mucho a nuestro canal, a que le llegue a muchas más personas. Es de nuestro interés que la información le llegue a muchas más personas. Si te gusta nuestro contenido, si ves nuestros videos, nuestros programas y aún no te has suscrito, pues suscríbete a Frente Militar y Geopolítico. De esta manera te estarían llegando las notificaciones de los programas, los videos que subimos diariamente. Adicionalmente, pues estamos dejando en nuestro canal, en la descripción de nuestro canal, la descripción de cada uno de nuestros videos, nuestro link para el canal de Telegram. A todos los que se han sumado al canal de Telegram, muchas gracias, pero se pueden seguir sumando. Recuerden que ponemos mucha información, mucho antes de publicar estos programas, ponemos mucha información en nuestro canal de Telegram, así que por supuesto son bienvenidos todos también al canal de Telegram. Estamos dejando el link y también estamos dejando el link de nuestra cuenta de PayPal para cualquier apoyo económico a nuestro canal. Agradezco a los que han apoyado nuestro canal por PayPal, pero también agradezco a los que han apoyado nuestro canal vía económica, usando por supuesto las opciones de YouTube, como por ejemplo Super Chats, que lo han hecho, les doy las gracias, y también los Super Thanks a todos aquellos que también
lo han realizado. Gracias a todos y también gracias a todos los suscriptores de nuestro canal, a los moderadores de nuestro canal por su apoyo siempre con Frente Militar y Geopolítico. Dicho todo esto, queridos amigos, ahora sí, nos vamos a lo que muchos están esperando, nos vamos al campo de batalla, tenemos mucha información, muchísima información que mostrar y vamos a comenzar directamente por el noreste, pero bien al norte, nos vamos hacia el noreste y vamos a llegar a una localidad que, bueno, la tengo que mencionar, no vamos a hablar todavía de Lixi-Volchansk, no vamos a hablar de las que siempre comenzamos, sino de una localidad que está más al oeste, al noroeste de Lixi-Volchansk. Estamos hablando de Stoniczy-Kosaczok. Muchos medios hace días, bueno, yo en este programa habíamos dicho, con lo que nos informaban diferentes medios, de hace bastante tiempo, que las tropas rusas habían logrado cruzar, desde hace bastante tiempo, ¿no? Digamos, eso pasó sobre todo sobre el mes de junio, finales de junio, habían logrado cruzar la frontera en esta área, la frontera entre Kharkov y Belgorod, y que habían primero ocupado posiciones, después las tropas ucranianas intentaron repeler estos avances del ejército ruso en esta, ya la llamaron inicialmente una operación de reconocimiento, pero después las tropas rusas habían demostrado que no era ninguna operación de reconocimiento, sino que habían capturado prácticamente todo Stoniczy-Kosaczok, y después las tropas ucranianas intentaron repeler las tropas rusas y tratando de expulsarlas. Vi cómo hace días algunos medios, yo no quise hacerme eco de esto porque cuando no tengo mucha información no me gusta mencionarlo, pero bueno, vi que muchos medios se hicieron eco de que las tropas rusas las habían expulsado de Stoniczy-Kosaczok. No mencioné nada de esto, si ustedes se dieron cuenta, pero hoy lo que voy a confirmarles es no que las tropas rusas fueron expulsadas, sino que los que no pudieron expulsar a las tropas rusas fueron las tropas ucranianas que no pudieron repeler, expulsar a las tropas rusas de Stoniczy-Kosaczok, y las tropas rusas se mantienen aquí se mantienen, y esto lo demuestra este video que precisamente visualiza a tropas rusas que están aquí en esta zona boscosa de Stoniczy-Kosaczok, en estas casas que vemos aquí, que están siendo atacadas por las tropas ucranianas. Es decir, las tropas rusas están establecidas aquí en toda la localidad de Stoniczy-Kosaczok, lo cual demuestra que esta localidad está bajo control del ejército ruso, bien al noroeste de Kharkov, y aquí vemos a las tropas ucranianas que son las que están atacando a las tropas rusas. Esto que ven aquí son tropas rusas. Estos son tropas rusas que están en Stoniczy-Kosaczok, y en Stoniczy-Kosaczok, bien al norte de Kharkov, son las tropas ucranianas los que están atacando las posiciones donde están las tropas rusas. Esto está confirmado por medios ucranianos, queridos amigos. Por lo tanto, permítanme decirles que sí está esta aldea bajo control del ejército ruso. Por supuesto, Ucrania los está bombardeando con todos. Incluso, fíjense cómo hay carros de combate rusos que se están moviendo prácticamente libremente por toda esta zona. Ahí lo podemos ver, ¿no? Incluso pueden ver cómo Rusia está evacuando a los heridos. Adicionalmente, el Ministerio de Defensa de Rusia y, bueno, en general, la administración de la región de Belgorod están comenzando a restringir el acceso por diferentes partes de toda la región de Belgorod. Estamos hablando de Besimeno, Gorkovitsky, Bogungorok y Stenovka. Todas estas zonas están siendo ahora restringidas el acceso. No sabemos si esto se debe a que puede que en el futuro Rusia pueda lanzar inmediatamente operaciones, digamos, de tipo terrestre, como realizaron en Stoniczy-Kosaczok, o tal vez se debe a que, bueno, quieren restringir el acceso porque de alguna manera están tratando de prever cualquier intento de incursión por parte del ejército ucraniano. Lo cierto es que hay mucha actividad en toda esta zona y, como podemos ver, en cada uno de estos puntos se ve el trabajo de la artillería rusa, de los drones rusos que están atacando posiciones ucranianas, sí, en la región del norte de Kharkov, bien al noroeste, podríamos decir. Podemos ver cómo las tropas rusas están atacando directamente a las posiciones ucranianas. Podemos ver que puede ser que esto sea una preparación inicial de otra operación, digamos, de reconocimiento o de reconocimiento en fuerza o de avanzada o tal vez operación terrestre más fuerte que pueda atraer a las tropas ucranianas a la zona norte de Kharkov. Lo cierto, repito, es que nos llegan cada día más imágenes de mucha actividad en esta zona. Hacía días no les mencionaba esto, pero quise mencionárselos porque no podemos pasarlo por alto. No vaya a ser que el día de mañana ya las tropas rusas vuelvan a cruzar la frontera y entonces yo les diga, bueno, no sé, me tomó por sorpresa, y bueno, realmente no es así, porque sí puede ser que próximamente Rusia logre una incursión en esta zona, lo cual implicaría que las tropas ucranianas tengan que mover muchos recursos hacia la parte noroeste de Kharkov. Aquí podemos ver cómo justo en esta carretera, ¿sí?, que dirige directamente a Stoniczy-Kosaczok, las tropas rusas están atacando directamente a las tropas ucranianas y, repito, estamos hablando de un punto que está a una distancia considerable de la frontera entre Kharkov
y Belgorod, ¿no? Pero como podemos ver en cada uno de estos puntos, las tropas rusas siguen atacando a las tropas ucranianas, atacando las posiciones de las tropas ucranianas en todas estas zonas. Y bueno, me da a entender de que puede pasar cualquier cosa en los próximos días. No nos sorprendamos si de pronto hay una nueva incursión en cualquiera de estos puntos por parte del ejército ruso, que todo este trabajo me hace sospechar que podría haber tal vez una operación terrestre en esta dirección o tal vez en esta dirección, ¿sí? Dirección Soloshis todo el tiempo, es punto, digamos, común, factor común aquí, para tratar de cortar esta importante localidad que es la carretera que une a Sumy con Kharkov. Así que bueno, quise tomarme este tiempo al inicio del programa porque pueden pasar muchas cosas en los próximos días. Nos vamos ahora sí a Lizhny-Volchansk. ¿Qué está pasando en Lizhny-Volchansk? Bueno, Lizhny bastante estático Lizhny, hay que decirlo así. Recuerden que la actividad fundamental aquí es en el Ivoque, no vamos a detenernos mucho aquí, ya les he dicho varias veces que, bueno, las tropas ucranianas tratan de expulsar a las tropas rusas, avanzaron por la zona norte, avanzaron, digamos, en el sur, trataron de rodear a las tropas rusas, no lo han logrado todavía y no tenemos más información del Ivoque. Lo que sí tenemos información es el uso de las FAB, que Rusia sigue utilizándolas, sobre los puntos de concentración de tropas ucranianas, tratando de destruirlos con todo lo que tienen. Y ahí podemos ver que la intensidad no ha disminuido. Sigue la intensidad del combate, esto no ha disminuido. Las tropas rusas siguen utilizando también los drones FPV, además de las bombas FAB, además de los drones Lancet. Es decir, esto no ha disminuido, no va a disminuir, no va a cambiar, ¿sí? Aquí podemos ver un dron FPV que va a atacar directamente a tropas ucranianas, ¿sí? Que están ahí en la parte norte de Lizhny, como podemos ver en este video, ¿sí? Que, bueno, lamentablemente no lo vamos a ver hasta el final porque saben ya lo que va a pasar. Y ya hemos sido bastante, digamos, no voy a decir de nuevo la palabra censurado porque, bueno, no le gusta mucho a YouTube, pero bueno, realmente en los últimos días, bueno, ha tratado de bajar un poco las visualizaciones de varios de los canales que tratamos estos temas. Pero bueno, importante lo que está pasando también en la zona boscosa. Muchas personas ayer me decían que, bueno, es verdad que cuando se destruye todo este armamento en la zona boscosa, lamentablemente también hay muchos animales aquí también que o sea, no solamente es lamentable que mueran personas, sino también que la fauna de todo esto, de toda esta zona boscosa, hay mucha fauna aquí también, muchos animales que lamentablemente también mueren, ¿no? Es así, lamentablemente tengo que decirlo. Pero bueno, quiero que vean sobre todo el uso de las bombas FAB en todas las zonas y bueno, en cada punto de la geografía de la región de Kharkov. En torno a Volchansk, más allá de lo que hemos visto en los últimos días, recuerden que ayer les mostramos que las tropas rusas, después de que Ucrania había avanzado hasta este punto que está aquí, las tropas rusas los expulsaron y lograron recuperar toda esta parte de lo que es la zona norte de Volchansk. Y bueno, se mantienen las tropas rusas que lograron cruzar el puente, el río, en este caso el río Volcha, o Volcha, como quieran llamarle. Y bueno, diferentes medios ya lo que sí estaban confirmando es que las tropas rusas lograron capturar completamente la zona industrial. Como pueden ver aquí, después de muchos días, después de una gran intensidad de la batalla, donde se podría decir que fue una picadura de carne, pues la zona de lo que es la zona industrial, la planta industrial que vemos aquí, pues al parecer está bajo control total del ejército ruso y ha quedado completamente así en esta imagen que podemos ver ahí. Adicionalmente, en la parte sur de Volchansk, como pueden ver, esta es la parte sur de Volchansk. Aquí en la parte sur de Volchansk, Rusia sigue usando las bombas FAB, atacando y destruyendo las posiciones ucranianas en todo lo que tiene que ver con la zona sur de Volchansk. Hay muchas tropas ucranianas concentradas ahí, tratando de ser llevadas y, tratando de cortar a las tropas rusas que se encuentran en la parte norte de Volchansk. No lo han logrado todavía. Sigue Rusia destruyendo los recursos ucranianos. Y aquí podemos ver el uso de las FAB, que, bueno, es noticia de cada día, ¿no? Las FAB siguen causando estragos en toda la geografía ucraniana y sobre todo en la zona de Volchansk. Pero bueno, no tenemos mucha información de lo que está pasando en la ciudadela. No sabemos si Ucrania ha sido expulsada completamente de la ciudadela. Vemos imágenes de todo tipo de equipamiento militar ucraniano destruido, morteros destruidos de manera general, piezas de artillería de manera general, posiciones de ucraniana, puestos de tiro, puntos de tiro. Y bueno, esto es, repito, algo de todos los días, ¿no? Videos de esto tenemos muchos, cientos de videos de estos, que también se los publicamos en nuestro canal de Telegram.
y por eso, bueno, no los pongo completos porque, bueno, duran bastante, ¿no? Y podrían ser muy extenso nuestro programa. Pero bueno, mucha intensidad de fuego es lo que más les puedo decir, pero sin mayores avances ni en Volchansk ni en Liksi. De aquí nos vamos a otras partes del frente, importantes porque tenemos que actualizar. Y vamos a hablar de la parte del sur, del frente de Kupiansk, sobre todo Kupiansk. Vamos a hablarles un poquito de lo que está pasando en torno a una importante localidad que es Stepova Novoselivka, que está un poquito más abajo. Pero bueno, antes de irnos a Stepova Novoselivka, quería hablarles un poquito de lo que está pasando sobre Berestove. Aquí está Berestove. Ya iba a ir Stepova Novoselivka. Aquí está Berestove. Bien, lo que sucede es lo siguiente. Las tropas rusas desde hace bastante tiempo están tratando de presionar en todo este espacio operacional que vemos que se encuentra entre Berestove, el sur de Berestove, y el norte de Novoselivka. Hoy diferentes medios comenzaban a informar que las tropas rusas avanzaron en todo este espacio operacional tratando de capturar todo este campo que se encuentra donde podrían ocupar el tramo que queda, o pudieron ocupar prácticamente el pequeño tramo que queda de la carretera H26 que está entre Novoselivka y el sur, en este caso sureste de Berestove. Diferentes medios confirmaban que las tropas rusas lograron ocupar esta porción que les quedaba y pudieron avanzar al noreste, digamos, de la localidad de Novoselivka, ocupando esta pequeña porción de tierra en las últimas horas, según, repito, informan estos medios, y esto es lo que ha sucedido en torno al sur de Berestove, ¿no? Según informan, repito, diferentes medios, no solo este medio, que es el medio del Estado Mayor General de Sofá, sino también dije en .ru que así lo mencionaba, ¿no? En las últimas horas, este avance al sur de Berestove y al norte de Novoselivka, ¿no? Hay muchos nombres aquí que se parecen, ¿no? Casi todos, Makivka, Novoselivka, todos son nombres bien parecidos, ¿no? Bien, también, bueno, se habla de avances rusos que han estado manifestando sobre todo en el área de Makivka, ¿sí? Las tropas rusas, algunos dicen que ya cayó completamente la localidad de Makivka, otros dicen que todavía no ha caído, es que todavía falta por caer. Pero lo cierto es que hay mucha niebla de la guerra en este punto. Algunos medios dicen que lo único que queda por capturar prácticamente es la zona que llega hasta la zona de la carretera, ¿no? Que se encuentra aquí, y la zona norte, pero muchos medios tampoco se atreven a confirmar que ha caído completamente Makivka. Lo cierto es que Rusia controla la mayor parte de esta importante localidad que, bueno, abre las puertas al ejército ruso para avanzar sobre las diferentes fortalezas que vemos aquí en esta área defensiva, ¿no? Que ha establecido Ucrania desde hace bastante tiempo. En cuanto a lo que está pasando en Siversk, propiamente en Siversk, recuerden que siempre les decimos, no está de más recordarlos para los nuevos suscriptores de nuestro canal, que la ciudad de Siversk está siendo asediada desde 4 ejes diferentes donde las tropas rusas los están presionando. Uno es el eje de Verno-Kamiansk, el otro es el eje de Spirne, el otro es el eje que viene desde el sur, en este caso Vinka, y otro que viene desde el suroeste, desde la localidad de Rozdolivka. Son los 4 ejes fundamentales que Rusia está utilizando para llegar a Siversk. En torno a la localidad de Siversk, el eje siempre más problemático ha sido Verno-Kamiansk por parte del ejército ruso, pero bueno, han tenido más éxito en cuanto a Spirne, Vinka. También han tenido mucho éxito las tropas rusas en el eje de Rozdolivka, y hoy nos llegaba una información sumamente interesante, publicada por precisamente el medio de Primavera Rusa, ¿sí? Este medio de Primavera Rusa, que expresaba que las tropas rusas la infantería rusa de manera general, había roto las defensas ucranianas en la localidad de Pereizne, esta localidad que vemos aquí, Pereizne, que está aquí al norte de Rozdolivka, y que las tropas rusas habían desembarcado, roto las defensas, y habían desembarcado sus tropas justo al borde de toda esta línea defensiva, o toda esta línea férrea, vía férrea que vemos aquí, que comunica Rozdolivka con, por supuesto, Siversk, como lo pueden ver. Esto estuvo sucediendo, este último avance estuvo sucediendo cerca de la localidad de Pereizne, donde fueron expulsadas varias tropas ucranianas, y según lo que está planteando el medio de Primavera Rusa, lo que expresaba era básicamente que estaban ocupando prácticamente toda esta porción a lo largo de toda la línea férrea, cortando completamente la comunicación de las tropas ucranianas con toda esta zona, cortándola y, bueno, de cierta manera limitando cualquier movimiento de las tropas ucranianas desde el sur de Siversk hacia la propia localidad de Siversk. Esto lo ha expresado, repito, el medio Primavera Rusa. En torno a Siversk, si se dan cuenta, hay mucha información que tiene que ver con que Rusia está bombardeando constantemente Siversk con artillería, incluso con bombas FAB, pero
Esto lo que nos demuestra es básicamente que la ciudad está siendo bastante asediada, ya no solamente por los avances del ejército ruso desde los 4 ejes que siempre les menciono, 1, 2, 3, 4, sino también en la propia ciudad de Siversk. Podemos observar que Rusia también está bombardeando constantemente esta importante localidad. De aquí nos vamos a mover hacia lo que está sucediendo en Chasiv Yar. En torno a Chasiv Yar, permítanme decirles que no hay mucha actividad. Recuerden que ahí las tropas rusas avanzaron al norte de Kalinivka, ocuparon estas granjas y almacenes que vemos aquí al norte y se dirigen ahora mismo a la presión que van a ejercer hacia Grigorivka. Pero esto está sucediendo al norte de Chasiv Yar. Ayer vimos cómo las tropas rusas ocuparon esas posiciones y propiamente no nos llega información de ningún asalto por parte del ejército ruso, ni en los flancos, que muchos pensábamos que ya iba a suceder, pero mucho menos en la zona este, que es la que divide prácticamente la zona este de Chasiv Yar de la zona oeste, donde se encuentran también tropas ucranianas bien, digamos, de una manera bien atrincherada, ¿no? Aquí, justamente aquí, las tropas rusas desde hace bastantes días ya ocuparon completamente el microdistrito de Canal, pero recuerden que esta es la zona que siempre les digo que sería la más difícil por parte de Rusia avanzar. Si bien las tropas rusas cruzaron el canal por el norte y cruzaron el canal por el sur, le va a ser bastante complicado a Rusia cruzar el canal en el este porque, bueno, aquí está muy fortificado el ejército ucraniano. Ayer vimos que la munición termobárica está haciendo estragos y también vamos a ver que justo en el punto más oeste de Chasiv Yar, la artillería rusa está castigando a las tropas ucranianas con una intensidad terrible y a la vez temible en este punto. Y podemos observar directamente cómo cae esta lluvia de proyectiles sobre las tropas ucranianas que se encuentran en el oeste, la parte más oeste de Chasiv Yar, pero no por estar en la zona oeste significa que estén a salvo. No hay ningún lugar a salvo en Chasiv Yar, no hay lugar para esconderse prácticamente, porque cualquier lugar está siendo descubierto y atacado directamente por la superioridad artillera rusa, como decía ese comunicado que publicaba hoy precisamente Forbes, ¿no? Y así están las cosas en Chasiv Yar, pero no mucho más que eso, mis queridos amigos. De Chasiv Yar nos vamos al frente de Toretsk. Lo más importante que debemos decir aquí es que Rusia sigue presionando sobre la fortaleza de Druzhba. Las tropas ucranianas tratan de contener a las tropas rusas que intentan lanzar avanzando sobre Druzhba, pero se han defendido hasta este momento, luego de los últimos avances realizados por el ejército ruso hace unos 3 días. También podemos ver que justo cerca de la localidad de Toretsk, las tropas rusas están utilizando también las bombas FAB. Si bien las bombas FAB Rusia las utilizaba en mayor medida en lo que es Kharkov, en el frente del noreste, en torno a Liksi y Volchamsk, están utilizándolas bastante en el frente de Toretsk, que se está desmoronando poco a poco, se está derrumbando poco a poco, y podemos ver cómo Rusia aquí, con total impunidad, con total libertad, lanza las bombas FAB sobre las posiciones ucranianas dentro prácticamente de Toretsk, ¿sí? Dentro de Toretsk prácticamente, donde mucha parte de esta ciudad está siendo reducida a ruinas, como podemos ver aquí, ¿no? Esta fortaleza que es previa a la entrada a Toretsk, que es lo que se llama la zona industrial de Toretsk. También, bueno, nos llegan informaciones de que las tropas ucranianas están realizando contraataques, y aquí vemos imágenes de las tropas ucranianas que intentan avanzar sobre las posiciones de las tropas rusas en el área de Pivdenne y Pisnishne. Propiamente están las tropas ucranianas tratando de expulsar a las tropas rusas que ven ahí. Este es un video grabado por los medios ucranianos. En este caso, este es el ejército ucraniano, tienen la banda azul. Es incuestionable que este es el ejército ucraniano con la banda azul que está avanzando o tratando de contener a las tropas rusas que han tenido este avance tremendo, ¿no? Sobre la localidad de, o sea, sobre el sur de Pisnishne. Y bueno, también se confirman los movimientos o la presencia de las tropas rusas en esta localidad, ¿no? Que podemos observar. Adicionalmente, en torno a lo que está pasando en la localidad de New York o la ciudad de New York, que es una ciudad que Rusia tiene un gran interés en capturarla, se han dado 2 noticias importantes. La primera, el ejército ucraniano ha logrado contraatacar y, bueno, pudieron recuperar
algunas posiciones que ya Rusia controlaba en la zona norte, bueno, en la zona de Perchov-Khajora, esta localidad que vemos aquí, que se encuentra, es un distrito de New York. Perchov-Khajora no es más que un distrito de New York. Recuerden que estas ciudades grandes tienen muchos distritos. Avdiivka tenía varios distritos, Chasiv Yar tiene varios distritos, New York también tiene varios distritos, por supuesto. Y aquí podemos ver cómo en este distrito de New York, parte de Perchov-Khajora, del distrito de Perchov-Khajora, que había sido capturado por el ejército ruso, las tropas ucranianas están reclamando de que sí pudieron hacer retroceder a las tropas rusas, y esto lo expresaba sobre todo el medio de Surya Maps, donde confirmaba que al parecer las tropas ucranianas pudieron recapturar esta zona que vemos aquí, ¿sí? Pero, repito, esto no es suficiente. Esta captura por parte de Ucrania no fue suficiente porque Rusia siguió avanzando en toda esta zona. Digamos que esta parte es recapturada por Ucrania. Digamos que esta está en una zona gris, aproximadamente. Esta que está aquí está en una zona gris. Y bueno, también vamos a poder ver que aquí, justo en este punto, diferentes medios, propiamente los medios ucranianos, confirmaron la presencia rusa y un avance de ruso hacia la zona industrial de New York. Estamos hablando del corazón de New York. ¿Sí? Aquí está la zona industrial de New York, que está en la parte central de la ciudad, y hoy el medio Deep State, medio ucraniano, confirmaba este avance por parte del ejército ruso hacia la zona industrial, complicando mucho más a las tropas ucranianas que se encuentran aquí. Zelensky dio la orden de que New York, así como Chasiv Yar, debe ser protegida, hasta el último ucraniano, debe ser protegida con uñas y dientes hasta la última gota de sangre, y al parecer los ucranianos están comenzando a llevar oleadas de prisioneros que fueron liberados solo para combatir en el frente de Donetsk, y muchos de ellos han sido llevados a la ciudad de New York para defenderla, cueste lo que cueste. Pero Rusia hasta ahora sigue avanzando. A pesar de los contraataques ucranianos, Rusia se ha adentrado en lo profundo del corazón de New York. Estamos hablando de la zona industrial, y así lo confirmaba el propio Deep State mapa ucraniano, que tiene contrato con el Ministerio de Defensa ucraniano, ¿sí? De New York nos vamos a ir a una parte del frente que ha estado muy activa en las últimas horas, queridos amigos. Ayer les comentábamos que Rusia se había acercado peligrosamente a Vozdichenka. Hoy no tenemos información de lo que está pasando en Vozdichenka, pero sí tenemos información de lo que está pasando en torno a otras partes importantísimas de toda esta zona. Y nos referimos a esta localidad, que es la localidad de Lusovatsk. Lusovatsk, que es una localidad muy importante, ha caído bajo control del ejército ruso, ¿sí? Ha caído bajo control del ejército ruso. Las tropas rusas, con un asalto que, bueno, este asalto no es de hoy. En realidad, algunos medios han planteado que esto es un asalto de hace días, pero que hoy es que nos llegan los videos estos, ¿no? Y la realidad es que Rusia, utilizando asaltos, como acostumbra, ¿no? ¿Sí? Con todo este equipamiento militar que todavía Rusia mantiene, utilizan IFVs, tanques de manera general, y podemos ver cómo avanzan hacia las diferentes posiciones en la localidad de Lusovatsk. En este caso, este carro sí fue alcanzado, o al parecer fue alcanzado, o fue él el que alcanzó una mina, pero como pudieron ver, habían dos carros de combate que iban avanzando. Lo cierto es que después de todos estos asaltos que ha estado lanzando Rusia, donde solo vimos una parte. Recuerden que las tropas ucranianas solo te muestran una parte, no te muestran toda la parte del video, te muestran la parte en que destruyen el equipamiento ruso, pero si se dieron cuenta, había más de un tanque avanzando, ¿no? O más de un carro de combate ruso avanzando en esta dirección. Y bueno, después de los grandes avances que ha estado realizando Rusia en las últimas horas, han podido capturar completamente la localidad de Lusovatsk. Esto lo confirman diferentes medios, empezando por el propio medio del Deep State. Deep State, recuerden que el Deep State es un mapa ucraniano, y esto lo confirmaba también Surya Maps. Vamos a verlo en mayor medida, vamos a verlo mejor aquí, que lo tenemos mejor. Este es el medio ucraniano de Deep State, que confirma la captura total de Lusovatsk bajo control del ejército ruso en las últimas horas. Aquí está Lusovatsk, es esta aldea que vemos aquí, ha caído bajo control del ejército ruso. Esto también lo confirmaba el medio de Surya Maps de esta manera. Este es Lusovatsk, bajo control del ejército ruso. Y bueno, esto de alguna manera, para las tropas ucranianas, digamos, para las tropas rusas, ¿no? Cualquier avance posterior al oeste de Lusovatsk es un poco complicado, y les vamos a decir por qué, mis queridos amigos. Si es que, si se dan cuenta, aquí hay un embalse, que protege un poco a las tropas ucranianas que se encuentran en la localidad de Timofivka.
Esta es la localidad de Timofivka. Este es el próximo punto, por supuesto, que debe ser asaltado por parte del ejército ruso. Pero como pueden ver aquí también hay una fortaleza en Timofivka. Y aquí es donde prácticamente les resultaría un poquito complicado a las tropas rusas avanzar un poco más allá. Pero bueno, captura por parte de Rusia de Luzovatske, importante este avance, que lo mostraba también el propio medio ucraniano del Deep State, y aquí lo confirmaba Surya Maps en este punto que vemos aquí. Bueno, cae Luzovatske y bueno, esto es algo que está pasando día tras día. No solo eso, diferentes medios también muestran más avances sobre la carretera hacia Progres. Rusia se acerca peligrosamente hacia Progres. Las tropas rusas siguen avanzando poco a poco, tramo por tramo, hacia la localidad de Progres. Y hoy el propio medio ucraniano del Deep State, otra vez el Deep State, confirmaba este avance por parte del ejército ruso. Lo podemos ver aquí. No solo el Deep State, sino el propio medio de Surya Map, como comentaba, otro avance más del ejército ruso, no solo en Luzovatske, que ya cayó, sino también hacia Progres en esta dirección. Se sigue complicando el frente para el ejército ucraniano. Siguen cayendo posiciones, Rusia sigue capturando territorio, pero no solamente eso, sino que el hecho de que caiga Progres directamente implicaría la caída de la línea defensiva, prácticamente toda la línea defensiva que había establecido Ucrania. Aquí no quise hacer esto, simplemente quise cambiar el color. No sé por qué me salió de esta manera, pero lo vamos a actualizar de esta manera. ¿Sí? Así, este es el avance ruso. Y bueno, al parecer, según lo que plantean estos medios, no solo el medio de Surya Maps, que ya les mostré, sino también el propio medio ucraniano, del Deep State Map, mapa ucraniano, al parecer, mis queridos amigos, pues todo este espacio operacional que vemos aquí está bajo control ahora mismo del ejército ruso, que sigue avanzando hacia las diferentes fortalezas del ejército ucraniano. En este caso, vamos a decirlo así, redundantemente, Rusia progresa hacia Progres. Rusia progresa, ¿sí? Significativo progreso hacia Progres, y eso es lo que está pasando en este particular. Una imagen de lo que está sucediendo aquí nos lo traía también el mapa de Marak Kairulin, que saben que es un mapa tomográfico muy querido por muchos suscriptores. Aquí está el mapa topográfico de Marak Kairulin, pero se lo vamos a mostrar mejor aquí, donde mostraba a Kairulin lo que está sucediendo en realidad en toda esta zona, ¿no? O sea, algo que está sucediendo que está de alguna manera mostrando toda la posición, cómo Rusia avanza ahora hacia Timofivka, desde la localidad de Luzovatske, que cayó bajo control del ejército ruso, y cómo Rusia ha podido avanzar hacia estas posiciones y cómo ha roto los sistemas de trincheras que tenía Ucrania aquí. Además, muestra el avance de Rusia hacia Progres y va a culminar ¿con qué? Con el avance ruso hacia Novoselivka-Percha. Vamos a actualizar lo que está pasando aquí porque la situación se ha puesto realmente muy difícil para Ucrania en Novoselivka-Percha, y aquí lo demuestra sobre todo el mapa de Marak Kairulin, mostrando cómo las posiciones de fortificaciones ucranianas están siendo destruidas, expulsadas y sobrepasadas por el impetuoso avance del ejército ruso. Nos vamos a mover un poquito a lo que está pasando al sur en Novoselivka-Percha, ¿sí? Novoselivka-Percha, importantísimo lo que está pasando aquí. Ayer habíamos dejado actualizada la información hasta este punto, donde las tropas rusas habían avanzado por el noroeste, habían prácticamente rodeado a las tropas ucranianas, y todo parece indicar que las tropas ucranianas comienzan a retirarse rápidamente hacia el sur. Sí. Prácticamente las tropas ucranianas controlan solo el sur de Novoselivka, porque hoy diferentes medios comienzan a actualizar la información y demuestran que el ejército ruso sigue avanzando hacia Novoselivka. No solamente nos lo muestra Marak Kairulin, sino que también, si nos fijamos en el mapa de Surya Maps, que ya nos había traído esta información, podemos observar cómo las tropas rusas han expulsado prácticamente a Ucrania del centro de Novoselivka-Percha. Con estos avances que son indetenibles día tras día, vemos el asedio de Rusia a Novoselivka-Percha con este último avance. Aquí lo he mostrado a Surya Maps, pero si no le creemos a Surya Maps, vamos a creerle a los propios medios ucranianos, vamos a creerles al medio del Deep State, el propio medio ucraniano, aquí está. Sigue Rusia avanzando sobre Novoselivka-Percha y bueno, con toda esta información, básicamente, según lo que muestran diferentes medios, todo parece indicar, mis queridos amigos, que las tropas ucranianas se han retirado hacia el sur, las tropas rusas las han expulsado prácticamente completamente de toda esta zona, y al parecer esto es lo que está sucediendo. No voy a ser tan categórico, pero parece ser que esto es lo que ha estado sucediendo en las últimas horas. Rusia ha podido controlar todo este espacio operacional. Ucrania sabía que podía ser rodeada y comienzan a retirarse. Y bueno, digamos que prácticamente la zona norte de Novoselivka-Percha está bajo control del ejército ruso, que hay una zona que es una zona gris y que la zona sur sí está controlada por el ejército ucraniano. Esta es la división. Rusia controla el norte, digamos que la parte central está en
una zona gris, y el sur sí es efectivamente controlado por Ucrania, pero bueno, toda esta zona que vemos aquí, que está en una zona gris, próximamente, como podrán ver, y como han mostrado diferentes medios, va a caer sin dudas bajo control del ejército ruso. A punto de caer Novoselivka Percha, y Ucrania tiene una situación bastante complicada en esta dirección. Nos vamos a otra parte del frente importante, vamos a movernos directamente a lo que está pasando en Krasnohorivka. Hay informaciones que mostrar aquí. Y bueno, hoy diferentes medios, comenzando por el medio de Surya Maps, que es este medio que vemos aquí, mostraba esta situación. ¿Cuál es la situación aquí? Rusia avanza desde el norte. Rusia avanzó al sur, o sea, noreste, suroeste, y ha avanzado en estas dos posiciones. Bueno, estas ya las estaríamos actualizadas. O sea, estos son los últimos avances que la habíamos actualizado en los días anteriores que había realizado el ejército ruso. O sea, estos dos avances que están aquí, o sea, este, y este de aquí, que muestra Surya Maps, fundamentalmente, o sea, estos dos avances, ya habían sido actualizados en los días recientes, pero bueno, ahora hay que actualizar lo que estaba sucediendo en la parte del noreste, donde después de que Rusia capturó el hospital, ha prácticamente tenido avances indetenibles hacia toda esta zona, y podemos observarlo como lo muestra aquí precisamente el medio de Surya Maps, creando una especie de caldero inmenso sobre la importante ciudad de Krasnohorivka, que es esta ciudad que vemos aquí. Y bueno, lo que ha estado pasando básicamente en las últimas horas es algo como esto, como lo muestra este importante medio, que por cierto, siempre lo digo y hace días que no lo digo y lo tengo que reafirmar, Surya Maps es un medio neutral, queridos amigos. ¿Qué otra información interesante nos mostraba de Krasnohorivka Surya Maps? Más allá de que quedan o corren el riesgo las tropas ucranianas de quedar completamente rodeadas en toda esta ciudad grande, importante bastión, importante fortaleza ucraniana, pues lo que ha estado pasando en el suroeste, y es que en las últimas horas las tropas rusas lograron ocupar completamente todas estas zonas donde se establecían las tropas ucranianas. Es una importante fortaleza que desde hace bastante tiempo estaba bajo control de las tropas ucranianas, pero que en todo el espacio operacional las tropas rusas las han logrado expulsar, y el propio medio de Surya Maps, ¿sí?, ha mostrado esta información. Aquí la podemos ver mejor, cómo han capturado completamente, ¿sí?, toda esta zona donde se encuentran pueden decir estas casas, pero que en realidad eran posiciones hechas fortalezas por parte del ejército ucraniano, donde el ejército ruso lo ha capturado completamente, ¿no? Así lo podemos ver en esta imagen, también que nos la trae Surya Maps. Colapsando Krasnohorivka, colapsa poco a poco, y de aquí nos vamos directamente a la parte más importante del video de hoy. A todos los que esperaron, pues bienvenidos entonces a la parte, bienvenidos, ¿no? Quise decir, a la parte más importante del video de hoy. Y bueno, desde hace mucho tiempo les he estado hablando de la importante carretera T-0524, es esta carretera que está aquí, que une Konstantinovka con Vuhledar. Recuerden que esta importante carretera es la vía principal de suministro donde se une Konstantinovka, que está aquí al norte, Bodiane en el centro. Esto que está aquí, vamos a ver qué cosa es, lo vamos a explicar completamente, y la ciudad de Vuhledar. Repito, tres importantes ciudades: Konstantinovka, Bodiane, y yo diría que la más importante de todas, Vuhledar. Ayer, el jefe del Estado Mayor ruso, Valery Gerasimov, estuvo visitando Mariupol, ¿no? La zona de Mariupol, la zona del distrito militar ruso, ¿no?, en este caso, y estaba dando una serie de indicaciones, ¿sí? Llegó aquí, a toda esta zona, y dio una serie de indicaciones. Aquí está Gerasimov, como lo pueden ver. Todo parece indicar que dio órdenes estrictas de que había que capturar o que había que cortar ya la carretera T-0524. Ahí está Gerasimov, como pueden ver. Y al parecer estas fueron las indicaciones que dio, porque hoy se dio algo que fue totalmente inesperado por muchas personas, por supuesto inesperado también por mí, por eso el título de hoy es Inesperado, ¿no? Este gran avance del ejército ruso, y es que el ejército ruso ha podido avanzar todo este recorrido en las últimas horas, y han podido alcanzar la principal ruta de suministro que durante mucho tiempo estuve mencionando. Me refiero a la gran arteria que une a Konstantinovka con Vuhledar y Bodiane, que es la T-0524, que muchas veces se las mencioné como parte de nuestros programas y decía Rusia se va acercando, y bueno, hasta que se acercó y la alcanzó. Queridos amigos, en una maniobra, digamos, yo diría, muchos la llamaron de una loca maniobra mecanizada rusa, donde con 3 carros de combate exactamente, las tropas rusas lograron avanzar desde este punto aproximadamente unos 6 kilómetros, algunos dicen 5, otros dicen 6, y alcanzaron completamente esta carretera que está aquí. O sea, llegaron hasta el borde de esta carretera donde se encuentran posiciones ucranianas que, por supuesto, empezaron a atacar a las tropas rusas que iban avanzando, pero pudieron avanzar en todo este espacio operacional y controlar también
toda esta zona que vemos aquí, el movimiento prácticamente fue desde esta dirección hasta esta dirección. Esto lo vamos a mostrar ahora el ataque, pero más allá del ataque quiero después hacerle la explicación de lo más importante que viene después. Aquí viene el ataque, se habla de que venían dos IFVs y un tanque, en realidad, que venían acercándose hacia las posiciones ucranianas. El video se pone bastante fuerte al final, pero no lo voy a poner completo. Y que bueno, este carro de combate, específicamente este, pues llegó hasta este punto que vemos aquí, ¿sí? Justo aquí, que es donde los empezaron a bombardear. Fíjense, bombardeo ucraniano sobre este punto que vemos aquí. Es decir, Rusia llegó a la carretera T-0524, hacia esta autopista o carretera de manera general, y utilizaron tres medios que básicamente fueron avanzando sobre diferentes capas hasta llegar hasta este borde de la carretera. Muchos se preguntarán, bueno, si se quedan ahí al borde de la carretera no es nada. Bueno, Rusia lo ha controlado, y esto lo dicen diferentes medios, con este gran avance, loco avance realizado por el ejército ruso, explicado por diferentes medios que así lo confirman, al norte de Vladimirovka, como lo podemos ver aquí, así lo expresaba Suryan Maps. Aquí está Suryan Maps, que expresaba este movimiento. Siempre me gusta compararlo con mapas. Y también lo expresaba, por supuesto, el mapa de Maray Kairulin, expresando este rompimiento del ejército ruso de toda esta zona defensiva ucraniana, con este avance tremendo de aproximadamente 6 kilómetros, ahora lo vamos a mostrar, bueno, más de 5 kilómetros podemos decir, hacia esta importante fortaleza donde han roto aquí prácticamente la defensa ucraniana. Lo más importante aquí, queridos amigos, no es solo el hecho de que Rusia logró avanzar estos 6 kilómetros en profundidad y llegar hasta la carretera y cortarla prácticamente, la carretera T-0524, importante carretera que une estas tres ciudades y que corta la primera línea de suministro, la más importante del sur de Donetsk, línea de suministro la más importante, sino que por supuesto Rusia no se va a detener aquí y esperen en los próximos días que las tropas rusas, por supuesto, van a seguir haciendo, logrando sus objetivos y van a tratar de capturar esta fortaleza que vemos aquí. Por lo tanto, para lograr capturar esa fortaleza, las tropas rusas tendrían que avanzar y capturar completamente este espacio operacional que vemos aquí. Este espacio operacional que vemos aquí tendría que caer bajo control del ejército ruso en los próximos días para poder capturar esta fortaleza, que también es un objetivo por parte del ejército ruso en torno a esta carretera. Pero no solo eso, evidentemente las tropas rusas tendrían que expulsar a la 72 Brigada Mecanizada que se encuentra al sur de este espacio operacional, lo cual implicaría que las tropas rusas tendrían que controlar completamente toda esta zona que vemos aquí, la vemos aquí completamente, ¿sí? Y lo más importante es lo que puede pasar en torno a estas fortalezas que vemos aquí, que es una, la fortaleza de Bodiane, donde están estas minas de carbón. Esto es una mina de carbón, donde aquí también se encuentran tropas ucranianas, y otra mina de carbón que se encuentra justo al sur de la T-0524. Es decir, es una zona que, como pueden ver, está completamente fortificada, llena de fortalezas, 1, 2, 3, 4, y si contamos Luidar, que es la más grande de todas, es 5 fortalezas que Rusia debería destruir completamente para poder capturar toda esta parte del sur. Pero el hecho de haber llegado a la principal ruta de suministro es un éxito incuestionable, porque corta, repito, la principal línea de suministro, la principal línea logística entre estas tres importantes ciudades y entre estas fortalezas. Sin haberlo hecho esto, era imposible para Rusia poder, digamos, lograr los objetivos posteriores de capturar Bodiane y, por supuesto, expulsar a las tropas ucranianas de las fortalezas, de las minas de carbón que se encuentran tanto al oeste de Bodiane como al sur de Bodiane, ¿no? Aquí lo podemos observar. Esta es una mina de carbón. Es esta, y aquí se las quise señalizar, esta es otra mina de carbón, y esta es la ciudad de Bodiane. Sí, o sea, no será fácil la batalla por estas fortalezas, pero Rusia ha logrado un éxito incuestionable, un éxito importantísimo en alcanzar la principal línea de suministro entre Konstantinovka, Bodiane y Vuhledar. ¿Sí? Esperen que en los próximos días, sin duda alguna, la intensidad, ya Rusia tiene control de fuego sobre toda esta zona, y la intensidad en toda esta zona de combate con las tropas rusas y los asaltos y los bombardeos van a ser, yo no los voy a llamar indiscriminados, pero sí los voy a llamar totalmente, pues, intensivos, ¿no? Aquí podemos ver Maray Kairulin, donde ve el asedio ruso el avance por parte de Rusia hacia Konstantinovka, el avance que acaba de realizar Rusia al norte de Vladimirovka, llegando a cortar la T-0524, alcanzan la T-0524 con este avance, y ahora Rusia va a presionar sobre la fortaleza de Bodiane y la mina de carbón que se encuentra justo al sur, pero también comienzan a presionar sobre la propia Vuhledar. Queridos amigos, esa es la realidad de este eje. Y bueno, ya para concluir, nos vamos a ir hacia la zona de Kherson, pero no porque hay avances, ni mucho menos, simplemente quería mostrarles un artículo que traía Ucrania, y con esto vamos a concluir, sobre lo que estuvo pasando en aquella localidad tan famosa que todos recordamos, la tristemente célebre localidad de Krinky, ¿verdad? La recordamos todos,
Krinky, que fue esta zona de desembarco donde desembarcaron las tropas ucranianas. ¿Y qué queríamos decirles de Krinky? Pues ahora mismo se los vamos a traer. Y es que, recuerden, esa cabeza de puente establecida por Ucrania hace mucho tiempo, donde en octubre comenzaron a llevar tropas y desembarcaron en la margen izquierda del Dnieper, pues hoy llegaba este artículo ucraniano que publicaba que 788 soldados ucranianos desaparecieron en Krinky, en la región de Kherson. El número de soldados muertos que fueron sacados de Krinky y enterrados es mucho menor. Estamos hablando de 262 defensores, pero que 788 desaparecieron. Si sumamos los 788 más los 262, estamos hablando, como pueden ver, si suman ahí, ¿no? ¿Sí? Si pueden hacer esa suma, pues estamos hablando de que más de 1000, ¿sí? Soldados ucranianos, si podemos contar los desaparecidos como ya fallecidos, disculpen, han muerto, ¿no? Lamentablemente en Krinky. ¿Por qué? Solo por un capricho de Budanov, solo por un capricho de Zelensky, y esto lo publicaba este medio ucraniano, ¿sí? Donde expresaba eso que le estamos diciendo. 788 soldados ucranianos desaparecieron en Krinky, lo cual es un total desastre para el ejército ucraniano, y es que desde el octubre de 2023 hasta finales de 2024, 788 soldados ucranianos desaparecieron en Krinky. Esto lo explicaba este medio, no sé cómo pronunciarlo, pero es este que está aquí. Y bueno, expresaba que la policía logró averiguar cuántos soldados ucranianos estaban desaparecidos en el pueblo de Krinky, en la región de Kherson, en la orilla izquierda del Dnieper, que se busca a 788 hombres oficialmente desaparecidos entre octubre de 2023, que fue cuando comenzó la cabeza de puente en Krinky, y finales de junio de 2024. ¿Sí? Se sacaron muertos, lamentablemente, 262 defensores, pero cuando sumamos nos damos cuenta de que, bueno, lamentablemente para Ucrania han muerto muchos soldados, más de 1000, en toda esta locura idea de fines propagandísticos, que fue un total fracaso, como mismo lo fue la contraofensiva de verano. Y bueno, decía básicamente que se llevan todavía operaciones para tratar de encontrar los cuerpos de todos estos soldados ucranianos. Lamentablemente es así la guerra, pero bueno, me llamaba la atención cómo Ucrania reconocía que muchos de sus soldados, fíjense la cantidad, más de 1000 soldados muertos, y de esos 788 todavía están desaparecidos, y esto lo publicaba los propios medios ucranianos. Malas noticias para Ucrania. Para mí fue una operación suicida aquí en Krinky, una operación, siempre la llamé una operación suicida, hasta que Rusia los expulsó, y bueno, lograron el objetivo totalmente contrario. Muchas tropas perdieron la vida, y lo debo decir, es lamentable, ¿no? Pero en vano, ¿no? Queridos amigos. Bueno, y con esta información nos vamos ya, ha sido todo por hoy. Les damos las gracias por acompañarnos. No olviden dejar su like, comentar en la caja de comentarios, y no olviden suscribirse a Frente Militar y Geopolítico. Nos vemos en un próximo programa, queridos amigos, y hasta la próxima. Que Dios los bendiga a todos.